que están deteniendo, como estamos diciendo, a decenas de españoles en el Cairo, en el aeropuerto, en los hoteles. Ojo con este detalle, en los aeropuertos, en los hoteles en los que se alojaban para luego ir hacia esta marcha global hacia Gaza, que es una iniciativa pacífica. Ojo, es una marcha y las personas participantes no han cometido ningún delito. Es importante porque esto se une a la noticia que conocíamos a inicios de la semana. La intervención de la embarcación Madlin, donde había 12 activistas, entre ellos un español, Sergio Toribio, 12 activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Fueron intervenidos en aguas internacionales por Israel y fueron secuestrados durante 24 horas. La causa palestina no es solo una causa de los palestinos y palestinas, sino una causa de cada revolucionario donde quiera que esté, decía Ghassan Kanafani. Hoy 4.000 personas se encuentran ahora mismo en Egipto y pese a Egipto, y van a marchar hacia el paso de Rafah y mostrar así su solidaridad internacionalista con Palestina. Pero hay más. La semana pasada, una flotilla, Marlin, con 12 activistas, intentó atravesar el mar en dirección a un puerto de Gaza con ayuda humanitaria. Fueron asaltados, fueron detenidos, como son detenidos todos los días cientos de resistentes palestinos en Gaza y Cisjordania. Y no son los únicos. El mes pasado, otra flotilla también se plantó en aguas internacionales con el mismo objetivo y también fue frustrada. Pero continúan. Este fin de semana hay convocados actos de solidaridad con Gaza en muchas ciudades del mundo, protestas contra las detenciones, movilizaciones frente a las embajadas y también están convocadas la semana que viene, y la que viene, y la que viene, porque la presión internacional y el aislamiento global a Israel es una realidad, insistamos. Sudáfrica colapsó, Argelia, Vietnam se liberaron gracias a la resistencia y a la movilización y la solidaridad internacional. Ningún régimen colonial basado en la ocupación, en la expulsión, en el asedio tiene derecho a existir. Las potencias coloniales que les oprimían perdieron apoyo externo y acabaron sosteniendo crisis internas que resultaron existenciales y por ende insostenibles. Y al final cayeron. No podéis amenazarnos a todos y cada una de las personas en el mundo que cuelgan una bandera palestina de su balcón o que se pone en una cucilla. No hay Pegasus para espiar tantos mensajes de apoyo y de solidaridad que circulan por nuestros teléfonos. Por muchas balas y por muchos drones que fabriquéis y que os compren y vendan nuestros gobiernos en Occidente, nosotros somos más. No hay Hasbara que suene más alto que los gritos de Palestina libre, desde el río hasta el mar. Las palestinas y los palestinos están librando una causa por su tierra, pero también y sobre todo por la humanidad. Y lo están poniendo todo, la vida, un coste humano altísimo por ello. Pero siguen. La poeta Rafeh Siada lo escribió, lo condensó en un verso mucho más bonito que este editorial. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí te traerá tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Así que ten cuidado con mi ira. Hoy en La Base hablamos de solidaridad internacional con Palestina y de la marcha a Gaza que está ocurriendo ahora mismo en estos momentos en el Cairo, Egipto. Empezamos. La Base. Pues con un ojo en el Cairo, otro en el aeropuerto de Barajas y otro aquí en Plató, vamos a intentar hoy condensar un poco, contarles qué está ocurriendo casi en directo con esa March to Gaza, esa marcha hacia Gaza que más de 54 estados están siguiendo, ¿no? Enviando activistas para allá y bueno, intentaremos también en la medida de lo posible, ahora les contaremos, traerles las últimas novedades. Manu Levin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Bueno, no hay que dejar de hablar, nunca de lo que está pasando en Palestina, del genocidio israelí en Palestina. Llevamos algunos días sin hacerlo. Yo traigo algunas pinceladas, algunos titulares de estos últimos 48 horas que creo que ayudan a entender la situación tanto en Palestina como en lo que tiene que ver con las relaciones de Israel con terceros países, con ciudadanos extranjeros, porque ahí está habiendo pues un punto de inflexión quizá. Y si nos lo permite, como les decimos, el riguroso directo, la situación ahora mismo que les vamos a
a contar en las entradas, los accesos a Egipto y en el centro del Cairo, donde se está ahora mismo reuniendo esos miles de activistas para la marcha en Gaza. Contaremos, no sabemos si en directo o luego en diferido, si nos es posible, con uno de los compañeros de esa delegación que parte desde el Estado español para allá, con Víctor Ejío de Podemos. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. La solidaridad internacional con Gaza es un movimiento histórico de apoyo, quizá el movimiento que está marcando y dignificando esta era política que vivimos, ¿verdad? No solo es que se haya mantenido, sino que ha ido creciendo durante los últimos 614 días de genocidio en curso y no cesa de crecer. Estos días se materializa por tierra y por mar, con miles de personas poniendo el cuerpo, la voz y los ojos en Gaza. Hoy es un día clave en el Cairo, Egipto. Hasta la capital del país se dirigen muchas delegaciones internacionales que se encontrarán allí para arrancar la Marcha Global a Gaza. La Marcha Global a Gaza es una iniciativa popular de personas formada por unas 4.000 civiles de más de 54 estados, al menos 300 personas parten solo desde el Estado español, por cierto, y que van a converger en Egipto para intentar llegar andando hasta el paso de Rafah, cargados con ayuda humanitaria, con alimentos, con agua y con medicinas esenciales para denunciar así el bloqueo salvaje, el asedio medieval que Israel impone sobre Gaza con el silencio, por cierto, y la quiescencia de los líderes internacionales, entre ellos, por supuesto, y especialmente los europeos. Planean salir mañana, viernes 13 de junio, en un convoy desde el Cairo hasta la ciudad de Al-Arish, que es la capital del norte del Sinaí, y luego caminar 3 días hasta Rafah. Allí los activistas tienen previsto acampar a partir de ese día y presionar a las autoridades fronterizas para poder meter la ayuda humanitaria dentro del territorio asediado. El retorno está previsto para el 20 de junio, pero para que todo esto ocurra, tienen que atravesar el canal de Suez, cruzando ese paso artificial de agua a través de uno de los puentes o túneles subterráneos y, por lo tanto, teniendo que atravesar los controles del ejército egipcio, que está encargado de la seguridad de toda la zona del canal. Si pasan el canal, llegarían a la península del Sinaí, donde se deberían dirigir al norte, pero ese acceso está vetado desde hace una década a todos los no residentes, ya que Egipto mantiene una férrea política de seguridad en esa zona para evitar, según este gobierno, insurgencias. Así que para tomar la carretera hacia Al-Arish, esa capital del norte del Sinaí, es necesaria la autorización también del ejército de Israel. Una vez en ese punto, el plan es recorrer a pie los 50 kilómetros que hay entre esa ciudad y la frontera, atravesando una zona desértica. El paso de Rafah es el único paso no controlado directamente por Israel, pero su funcionamiento desde la Nakba de 1948, es decir, el inicio de la ocupación ilegal de Palestina, es el reflejo de cómo Egipto, bajo diferentes regímenes, ha pasado de ser un potencial aliado de Palestina a un actor que, de facto, refuerza el bloqueo en Gaza. El paso ha estado marcado por cierres prolongados, restricciones muy severas y, desde el golpe de Estado de 2013, liderado por el general al-Sisi, que gobierna el país de facto desde entonces, Egipto retomó una política de cierre casi total. En la práctica, Israel y Egipto deciden quién cruza y quién no, cómo y cuándo. Así que quizá tenga sentido esa frase que están circulando ahora por las redes que dice que donde se detenga la caravana comienzan las fronteras de Israel, ¿verdad? Miles de camiones de ayuda humanitaria a lo largo de los últimos meses se han quedado varados en Egipto, ahí a las puertas de Gaza, en Rafah. Por ejemplo, en marzo del 24 se reportaron 2.200 camiones que se quedaron esperando en la puerta con alimentos sin suministros esenciales almacenados, pudriéndose sin refrigeración, bajo el polvo, bajo el frío del invierno o el calor del desierto. Se trata no solo de víveres, sino de combustible, de equipos médicos como oxígeno o incubadoras para bebés o de artículos que Israel ha prohibido que accedan porque los califica como de doble uso, porque podrían ser potencialmente de uso militar, como por ejemplo generadores de luz o equipos de comunicación. Todo, por cierto, bajo un sistema de inspección israelí descrito como impredecible y caótico por Oxfam. Recordemos que la situación se ha recrudecido además en los últimos tiempos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU señaló que en 2025 los mercados de Gaza están ya gravemente paralizados y los alimentos esenciales o han desaparecido o han alcanzado precios exorbitantes. Antes de octubre de 2023, Gaza recibía un promedio de 500 camiones diarios de ayuda. En la situación actual de bloqueo extremo, desde marzo, cuando Israel
violó de forma unilateral el acuerdo de alto el fuego, apenas han entrado 20 camiones de forma esporádica, el 3% de las necesidades diarias de la población. Eso cuando llegan los repartos, porque es que además desde que cuando llegan Israel y Estados Unidos han articulado un sistema de falsas organizaciones humanitarias para generar caos, miedo y atacar a la población desarmada durante la distribución de esa ayuda humanitaria. El 3 de junio, hace poco se lo contamos, 27 palestinos fueron asesinados a tiros en un punto de distribución de comida, pero se calculan unas 160 muertes reportadas durante los repartos de ayuda humanitaria. Asesinatos. Pero la crueldad y el cinismo es compartido, porque la Unión Europea no ha movido un solo papel desde el 18 de marzo y pese a que los asesinatos se cuentan a decenas cada día. Nada. Esto que hacemos no es solo por Gaza, lo hacemos por la humanidad, afirmaba un médico que forma parte de la marcha, Hicham El Gawi, médico de emergencias y coordinador de la delegación suiza. He estado en hospitales de Gaza, no queda otra solución que ir caminando. Las misiones no sirven si no entra comida, decía. Quieren además, todas estas personas, enviar un mensaje a Gaza. No estáis solas, allá que vamos. Aunque pues no lo están teniendo fácil. En las últimas horas las autoridades egipcias han deportado ya a decenas de activistas. Algunos de ellos incluso han sido detenidos en los hoteles, sacados de las habitaciones en las que se alojaban en el Cairo. Tremendo. 15 activistas de un vuelo procedente de Barcelona fueron deportados durante la tarde de ayer, miércoles 11 de junio, al llegar a la capital egipcia. Al mismo tiempo llegaban también noticias de la detención de una veintena de ciudadanos franceses, de 40 argelinos y también noruegos y suizos. Y algunos de los activistas ya han sido incluso devueltos a sus países de origen. Pero es que esta madrugada se hablaba ya de 170 personas deportadas. Ahí es nada. Como les hemos contado, casi 400 kilómetros separan el Cairo de la localidad de Rafah. Y en ese viaje desde el Cairo hasta la frontera con Palestina hay varios controles de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas egipcias. Por eso, para que esta marcha llegue a destino, hay un país que tiene un papel esencial, Egipto, lógicamente. Por un lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto publicaba ayer una declaración en la que afirmaba que la República Árabe de Egipto daba la bienvenida a las posiciones internacionales y regionales oficiales y populares que apoyan los derechos palestinos. También afirmaba en esa declaración que Egipto continúa trabajando a todos los niveles para poner fin a la agresión contra la franja y al desastre humanitario que ha afectado a 2 millones de hermanos palestinos. Decía, bueno, hasta ahí bien, pero entonces, ¿por qué debería Egipto impedir la marcha de solidaridad más masiva de los últimos años? ¿Por qué está deportando a los activistas pacíficos que están acudiendo a la marcha cuando ellos mismos han afirmado que no buscan confrontar con Egipto porque su objetivo es llegar a Gaza? Si seguimos leyendo esta declaración de ayer, la cosa se va aclarando. Miren, Egipto hace hincapié en la necesidad de obtener aprobaciones previas para completar estas visitas e insiste en los trámites diplomáticos para garantizar la seguridad. O sea, que el gobierno de al-Sisi insiste en que tiene una firme posición de apoyo con el pueblo palestino, pero cuando miles de personas de todo el mundo y millones de ojos están puestos sobre esta marcha, Egipto se dedica a poner trabas burocráticas para impedirla. Según informó este martes a la agencia EFE una fuente de seguridad egipcia, a los organizadores se les impediría avanzar antes del puente del Salam, del canal de Suez que les comentábamos antes, y no se les permitirá llegar al norte del Sinaí y mucho menos al cruce de Rafah. Israel, por supuesto, respira en la nuca de los activistas y del gobierno egipcio también. Espero que las autoridades egipcias impidan la llegada de manifestantes yihadistas a la frontera entre Israel y Egipto y que no les permitan participar en provocaciones o intentar entrar en la franja de Gaza, dijo, advirtió, amenazó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. Pero como les decimos a menudo, Israel sabe que ha perdido su imagen internacional, se ha deteriorado a un mínimo histórico y solo le queda esa diplomacia de mano dura, las amenazas, la propaganda burda y desesperada. Y pase lo que pase en las próximas horas, esta marcha ya nos está dejando imágenes para la historia, como la que tienen en sus pantallas, vean. Porque además, en paralelo a esta llegada por el aire, por avión, otro convoy terrestre que partido desde Túnez se dirige también a territorio palestino en estos momentos. Se trata de la caravana Soumoud, que significa resistencia en árabe. Algo así como la caravana de que resisto, la caravana de la firmeza, que es un convoy humanitario terrestre que arrancó, como les decimos, en Túnez el 9 de junio, con el objetivo de llegar hasta la franja y desafiar el
bloqueo israelí. Está organizado por la Coordinación de Acción Conjunta de Palestina, que incluye activistas, sociedad civil, médicos, abogados, periodistas y jóvenes de Túnez, de Argelia, de Marruecos, de Mauritania y de Libia. Está compuesta por unos 300 vehículos y entre 1.500 y 2.000 participantes, pero se va sumando cada vez más gente. Ahora mismo está en Libia y pretende pasar Egipto hasta el cruce y llegar hasta el cruce de Rafah. Así que, de nuevo, el foco está en Egipto. Las protestas pro-palestinas están fuertemente reprimidas en este país, que tampoco quiso acoger refugiados palestinos en los últimos tiempos, bajo el argumento de que un éxodo masivo de palestinos hacia su país facilitaría el asedio israelí a la franja, como si no fuera una realidad desde hace años. Excusas que retratan pues, su alineación en el fondo con Arabia Saudí y Emiratos Árabes, países que han normalizado relaciones con Israel. Y esa, pues me temo que es la triste historia, Manu, de muchos gobiernos árabes que han priorizado sus intereses nacionales a la solidaridad con sus hermanas y hermanos y sus vecinos palestinos. A menudo se argumenta que son posturas, bueno, pues pragmáticas para evitar la inestabilidad e incluso se ha llegado a afirmar en el caso de Egipto que esta política de contención evita que Israel ponga aún más presión sobre Palestina. Es un poco surrealista. Ni siquiera se sabe cuántos palestinos, de hecho, viven hoy en Egipto, porque muchos viven en un limbo legal sin ciudadanía ni derechos plenos, lo que dificulta tener un censo, un conteo exacto. Para muchos, el prestigio de Egipto, otrora cuna del panarabismo, ¿se acuerdan? Pues se derrumbó ya con la firma del reconocimiento del Estado de Israel en los acuerdos de Camp David en 1979, hecho que determinó su expulsión de la Liga Árabe. Pero una cosa es el gobierno de facto de Al-Sisi, y otra cosa diferente es una gran parte de la sociedad egipcia que siempre ha mostrado una fuerte solidaridad con Palestina. Y como hemos hablado de la solidaridad por tierra, vamos a terminar con la solidaridad por mar, porque hay 2 personas en huelga de hambre tras el asalto del pasado lunes al velero Madlin de la Flotilla de la Libertad. Ojo. Las Fuerzas Armadas israelíes capturaron el lunes a sus 12 tripulantes en esta flotilla de solidaridad que también llevaba ayuda humanitaria en un pequeño barco rumbo a Gaza. Varios han sido ya deportados y 2 permanecen en prisión, en aislamiento. Son la eurodiputada Rima Hassan y el activista Tiago Ávila. Ellos se negaron a firmar el pasado lunes un formulario de deportación voluntaria que les presentaron las autoridades israelíes tras interceptarles en la embarcación. Rima Hassan ha sido aislada en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de Neve Tirza porque escribió en la pared Free Palestine, Palestina libre, en una de las paredes de esa prisión. Israel les amenazó, les sitió y les abordó. Hace un mes lanzó un dron también contra otra flotilla solidaria atracada en aguas internacionales frente a un puerto maltés, y hace 10 años, por qué no recordarlo, Israel asesinó a 10 tripulantes de otra flotilla solidaria, el Marmara. Para miles de palestinos y sus familias, esta represión política que viven ahora en sus carnes los activistas que le estamos contando es una historia común que familias de Gaza y Cisjordania vienen experimentando desde hace décadas. Según la Organización Palestina de Derechos Humanos Adamer, Israel retiene 10.400 presos políticos palestinos en cárceles y centros de detención. Muchos son detenidos administrativos, sin cargos ni juicio, sometidos a aislamiento y a torturas que están documentadas hasta la saciedad por informes, por observadores internacionales y por los propios testimonios de las víctimas y de los supervivientes. Pero insistimos que no hay hasbará, ni propaganda, ni complicidad diplomática europea que pueda salvar a Israel. Las protestas masivas en ciudades de todo el mundo, la cancelación de grandes eventos, como acaba de ocurrir en el caso del Estado español con los festivales promovidos por KKR, las órdenes de arresto internacional de la Corte Penal Internacional, la presión desde las universidades y los movimientos estudiantiles, la presión, el activismo, los movimientos sociales, el desprecio social al apartheid y al genocidio, el aislamiento internacional a Israel es una realidad. Así que sigamos empujando hasta que caiga. Gracias, Manu. Vengo a coger el avión, el vuelo que sale directo al Cairo para unirme a la marcha a Gaza. 3 días de marcha por el Sinaí, 3 días de acampada en la frontera, a protestar para que puedan entrar los camiones que se están pudriendo la comida y se están echando a perder las medicinas, para que el agua, las medicinas, la comida entren en Gaza, salven vida y se acaben el bombardeo. Esta marcha lleva organizándose muchísimos meses, que tiene todos los permisos, que en un principio, si sabíamos que Egipto no iba a dar su aprobación explícita y pública, tenemos todos los permisos para atravesar el canal de Suez, para pasar legalmente todos los checkpoints que hay en el desierto del Sinaí hasta llegar
a Rafah. No hay ninguna negativa a los escritos que hemos presentado. A esta marcha se han unido no solamente otras marchas, sino también otros caminantes, mucha gente, muchos israelíes de España. En el grupo confirmado somos unas 280 personas. Con los deportados no, estoy hablando con los que no han sido deportados, que están asustados, que no salen de la habitación y que han escuchado todos los porrazos, los golpes, las voces, y temiendo que le ocurrieran a ellos. Es normal que tengamos miedo porque algunas deportaciones se han hecho de una manera tranquila, otras no han sido tan tranquilas. Es increíble que estén matando a 2,5 millones de personas. El 90% de los edificios o están destruidos o están dañados. Ayer mismo, cuando estábamos en la concentración en Córdoba, en la vigilia, nos llamó un contacto en Palestina que acababa de morir de inanición, su sobrino con 3 meses. O sea, esto ya no se puede mantener en silencio y que el bulo infame de que Israel tiene derecho a defenderse ya no se sostiene. Hay mucha gente que cada vez más gente que estamos decididos a estar en el lado correcto de la historia. Manu Levín, vamos allá. Vamos allá, ¿verdad, compañeros? Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Varias pinceladas con distintas informaciones publicadas en la prensa en las últimas horas y días, lo adelantaba al principio, que sirven para seguir haciéndose un mapa de lo que hace Israel en Palestina y también de lo que cada vez más, y esto es muy importante, hace con ciudadanos extranjeros, instituciones internacionales y terceros países. Radio Televisión Española. La ONU acusa a Israel de cometer un exterminio en Gaza por sus ataques contra escuelas y mezquitas. El informe señala que los bombardeos israelíes han dejado sin escuela a más de 658.000 niños gazatíes durante casi 2 años. La ONU acusa a Israel de cometer un exterminio en su último informe. E Israel, como sabemos, tiembla con los informes de la ONU, ¿no? Cada informe de la ONU equivale a 1,5 toneladas de sanciones y a 2 de embargo de armas. Así que Israel se habrá cortado un poco gracias a esa enérgica decisión de publicar un informe, ¿no? Por supuesto que sí. Público. Israel responde con una nueva masacre a las acusaciones de la ONU de cometer exterminio en Gaza. El ejército israelí asesina a más de 120 palestinos pocas horas después de que la ONU acusara a Tel Aviv de exterminar civiles y cometer crímenes de guerra en Gaza. Mientras la mal llamada comunidad internacional se limite a anotar cosas en informes para la galería en lugar de tomar medidas reales y concretas que puedan cambiar la situación sobre el terreno en Gaza, Israel seguirá aniquilando al pueblo palestino. Y cada masacre es un nuevo crimen contra la humanidad. El diario.es hoy. Israel mata a 60 palestinos que buscaban comida en Gaza según cargos sanitarios de la franja. Decenas de personas también resultan heridas cuando la multitud se aproximaba a los centros de distribución de alimentos gestionados, esto lo decía antes Tugasti, por la Fundación Humanitaria de Gaza, patrocinada por Israel. Israel ordena a los palestinos evacuar hacia determinadas zonas de Gaza y después las bombardea. Israel promueve que la gente vaya a determinados centros de distribución de comida que ellos mismos manejan y después los bombardea. Y así todo. ¿Y así todo hasta cuándo? Hasta que el mundo les pare los pies. Por lo pronto, el genocidio sigue su curso y los planes de Israel, si algo hacen, es endurecerse o expresarse cada vez más abiertamente, empujados por la presencia de Trump. Los sionistas anunciaron en abril que pretenden ocupar militarmente amplias zonas de Gaza de forma permanente para una futura anexión de esos territorios al Estado de Israel, lo dicen así claramente, pero no lo llames limpieza étnica, llámalo reubicación de los palestinos. CNN, Netanyahu promete reubicar a la población de Gaza tras la aprobación del plan para conquistar el enclave. La CNN siempre dando lecciones de buen periodismo. Podrían decir expulsar a la población de Gaza o desterrar o desplazar incluso, ¿no? Pero elegir el eufemismo reubicar para calificar el genocidio y la limpieza étnica de Palestina, bueno, pues en fin, CNN. Hitler reubica a los judíos en Auschwitz. Bueno, en un titular de la CNN, además, que comienza diciendo algo curioso. Netanyahu promete. ¿De verdad tienen algún valor o algún sentido dar categoría de información a las promesas de un criminal como Netanyahu? Netanyahu promete que reubicará a los palestinos. En fin, así están las cosas.
y donde también hay una evolución o un endurecimiento de las acciones de Israel, incluso quizá algunos puntos de inflexión, ojo, es en sus relaciones exteriores y en sus acciones, lo decía antes, hacia ciudadanos extranjeros, instituciones, terceros países y hasta cargos públicos, incluidos de aliados, de países aliados occidentales. Todo ello con una enorme prepotencia, que es el resultado de una enorme impunidad. Todo noticias de los últimos días. El País. Israel inicia la deportación de activistas de la Flotilla de la Libertad, incluida Greta Thunberg. Los pasajeros del Madlin, que llevaban ayuda a Gaza, comparecieron ante un tribunal tras ser trasladados al aeropuerto de Tel Aviv. Evidentemente esto es un detalle menor al lado del asesinato de decenas de miles de palestinos, pero habla de algo que no es tan menor, que es la sensación de impunidad. Porque imagínate lo impune que se siente Israel para permitirse detener y deportar a Greta Thunberg, que es una figura conocida en el mundo entero. El TASS, el periódico vinculado a los verdes alemanes, ya marcó el camino, recordáis, persona non grata, tituló, atacando al activista por su posición pro-palestina. Otro detalle, ¿verdad?, pero que habla de algo que tampoco es menor, que es la complicidad de la prensa europea, incluida la progresía mediática, con el genocidio en curso y con todo este tipo de acciones de Israel. Bueno, estas agresiones contra ciudadanos de terceros países que intentan solidarizarse con Gaza no son nuevas. Hace un mes ya les contamos, y lo estábamos recordando también hace un momento, cómo Israel atacó con drones en pleno mar Mediterráneo al Conscience, un barco que llevaba ayuda a Gaza como parte de la llamada Flotilla de la Libertad. Allí viajaban, de hecho, nuestros compañeros de Canal Red América Latina, Lautaro Rivara y Diana Carolina Alfonso. Pero la cosa va a más y ya alcanza incluso a eurodiputado, lo estábamos contando antes. El Confidencial, ayer mismo, noticia de ayer, Israel pone en aislamiento penitenciario a la eurodiputada francesa de la flotilla. Las autoridades israelíes pusieron este miércoles en aislamiento penitenciario a la eurodiputada francesa Rima Hassan y al activista brasileño Tiago Ávila, que fueron detenidos por Israel junto a los otros 10 activistas del barco Madlin de la Flotilla de la Libertad, interceptado por el ejército israelí el pasado lunes de madrugada. Pues de nuevo lo mismo. Imaginad lo impune que te tienes que sentir para encerrar en una cárcel israelí a toda una eurodiputada. Es que es tremendo. Al final, claro, los únicos que van presos como resultado del genocidio son quienes lo denuncian, quienes lo perpetran. Total impunidad, y la impunidad pues envalentona mucho. Infobae. Israel ordenó al ejército impedir el ingreso a Gaza de una caravana de manifestantes procedente de Egipto. La noticia que da sentido a nuestro programa de hoy. El ministro de Defensa, Israel Katz, calificó a los activistas de yihadistas y pidió a las autoridades egipcias que impidan su avance hacia el enclave palestino, advirtiendo que permitir su paso, cito literal, pondría en peligro la estabilidad del régimen egipcio. Lo que está pasando con todas estas personas, pues ya nos lo estaba contando Zugasti. Tremendo. Y ahora que Israel ya está apuntando directamente a eurodiputadas, atacando barcos humanitarios en aguas internacionales, amenazando a Egipto si no cumplía sus órdenes de impedir la llegada de la marcha global a Gaza, ¿la respuesta ya ha pasado, Manu, de los informes a las sanciones o todavía no? Pues fíjate, yo os leo algo y ya me decís si esto es una buena noticia, una mala noticia o qué. El Mundo, antes de ayer. Por primera vez en la historia, Reino Unido y otros 4 países occidentales imponen sanciones a miembros del gabinete de Israel. Los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Noruega, Australia y Nueva Zelanda han impuesto sanciones diplomáticas y financieras a los ministros de Economía y Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, por incitar a la violencia en Cisjordania. Aunque el comunicado oficial de los 5 gobiernos no cita a Gaza, la prensa británica en su totalidad considera que las declaraciones de los 2 ministros del Estado judío en relación a este último territorio son las que han desencadenado la medida. Es la primera vez en la historia, dice El Mundo, que el Reino Unido impone sanciones a 2 miembros del gabinete de Israel desde la creación de ese país en 1947. Las sanciones, explica El Mundo, tienen 3 patas. Por un lado, congelan los activos de cualquier tipo que los 2 sancionados pudieran tener en cualquiera de esos 5 países. Además, les prohíben la entrada en ellos. Finalmente, les prohíben servir en consejos de administración de empresas y entidades de esos países. Normalmente, añade El Mundo, los sancionados en este tipo de acciones son avisados con antelación para que puedan vender o mover sus propiedades. En términos prácticos, todo indica que las sanciones tienen un impacto mínimo, pero su importancia simbólica, por el contrario, es muy grande, dice El Mundo. Su importancia simbólica es muy grande. Están los palestinos como para cosas con un impacto mínimo, pero con importancia simbólica. Total. Y más allá de eso,
pues lo decía antes, no sé a vosotros, pero a mí lo que me dice esta noticia, lo que pienso cuando leo este titular, cuando me lo encuentro, es que es alucinante que después de más de 1 año y medio de genocidio televisado se esté diciendo que algunos países ponen sanciones con un impacto mínimo a únicamente 2 miembros del gobierno israelí, nada de Netanyahu, por declaraciones sobre Cisjordania. Y la prensa te lo vende como si fuera la rehostia, por primera vez en la historia. En fin, así están las cosas. 3 titulares que completan el panorama. Hispan TV en febrero. Francia, Italia y Grecia permiten a Netanyahu cruzar su espacio aéreo. Estos 3 países tienen la obligación jurídica de acatar el veredicto de la Corte Penal Internacional en su calidad de miembros de la Corte y signatarios del Estatuto de Roma de 1998. En otras palabras, las pocas decisiones que se han adoptado internacionalmente contra Israel, pues ni siquiera se cumplen. Y las falsas promesas tampoco se cumplen. Olga Rodríguez en eldiario.es. No, España no ha impuesto un embargo formal de armas a Israel. La Corte Internacional de Justicia y la Asamblea de la ONU obligan a los países a suspender comercio e inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal israelí, lo que afecta a las compras de armamento a Israel. Pero ojo, que pusieron un rótulo en Eurovisión. Bueno, impacto nulo, pero gran importancia simbólica, compañera. Y el último, eldiario.es hoy. Milei anuncia durante su visita a Israel que trasladará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026. La polémica medida constituye un reconocimiento de la soberanía israelí sobre Jerusalén, cuya parte oriental debería ser la capital de un futuro Estado palestino. Pues aquí las 2 caras de la misma moneda del patrocinio de Occidente del genocidio israelí. Por un lado, los que apoyan a Israel en las palabras y en los hechos, como Milei. Por el otro, los que critican en las palabras pero apoyan en los hechos, como Pedro Sánchez. Ningún espacio para decisiones que realmente puedan cambiar la situación. Así es, exceptuando, hay que decirlo, a países como Sudáfrica o como Bolivia, que sí han hecho cosas, como llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia por genocidio, todo se ha dicho, o Yemen, por supuesto, pero en lo que respecta al jardín europeo, y también, hay que decirlo, a la mayoría de los estados árabes, pues lo que hay, como sabemos, es pasividad o complicidad frente a una movilización y a una dignidad que siempre viene de abajo, de la gente corriente que se organiza como la buena gente de la Marcha Global, que está dispuesta a poner el cuerpo por la causa palestina, que es la causa de la humanidad. Los pueblos casi siempre son mejores que sus gobernantes. Honor y gloria a los nadies, que sin tener nada lo dan todo para denunciar el genocidio y ayudar a Palestina. Repudio y desprecio a los poderosos que, teniéndolo todo en sus manos, no hacen nada. Muchas gracias, Manu. هذه المسيرة ليست قطار أو طائرة، إنما هي تظاهرة أو مهرجان شعبي مستقل مغاربي متنقل سيتحدث مع الناس، سيتحدث عن الحق الفلسطيني وسيحشد الناس، وأكثر من ذلك سيذكر الجميع أن فلسطين ليست على قنوات التواصل الاجتماعي وليست في كوكب آخر، إنها على مسير أيام على الأقدام. فالشعب العربي يجب أن يتذكر أننا رقعة واحدة وأننا شعب واحد. Finalmente no nos ha sido posible contar con el testimonio de nuestro compañero Víctor Ejío porque se encuentra en pleno tránsito hacia el Cairo. No obstante, permanezcan atentos a Canal Red porque tanto a lo largo del día como en nuestras redes sociales como mañana en Despierta y en El Tablero actualizaremos la última hora de esa marcha global a Gaza. Así que bueno, llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de los compañeros de Mikrat, Pat Gaza, Still Stands. Gaza sigue en pie. Hasta mañana.